iglesia, bienvenidos a nuestro culto online. Este domingo continuamos con nuestra serie de estudios unos a otros, pero antes queremos recordarte las reuniones de la semana en la que te puedes conectar a través de Zoom. Como todos los martes, los varones de nuestra iglesia se reúnen a las 7:30 de la noche para aprender juntos de la palabra de Dios. Las damas de nuestra iglesia se reúnen todos los miércoles a las 10 de la mañana para continuar con su estudio La armadura de Dios. Es importante que como iglesia compartamos juntos un tiempo de oración, por eso te esperamos todos los jueves a las 7:30 de la noche. Te invitamos a unirte a Un Punto de Vida, donde podrás tener un tiempo de comunión con los hermanos y crecimiento espiritual. Este viernes a las 8 de la noche, únete al Punto de Vida de la familia Casquero. Si tienes entre 13 y 18 años, conéctate y sé parte de T412, todos los sábados a las 5 de la tarde. Si tienes entre 18 y 25 años, te invitamos a unirte al grupo de Red, todos los sábados a las 7:30 de la noche. Conexión es para ti. Únete todos los sábados a las 8 de la noche para estudiar juntos la palabra de Dios. Los niños de nuestra iglesia se reúnen todos los domingos en la escuela dominical, de 6 a 8 años, de 10:30 a 11:10, de 9 a 12 años, de 11:15 a 11:55. Los párvulos reciben sus clases grabadas. Recuerda que tus diezmos y ofrendas son importantes para el crecimiento de la obra de Dios. Aquí te dejamos los números de cuenta. Ahora sí, preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré
vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos ustedes, para todos aquellos que forman parte de la familia Vida Nueva en Chacarilla y por supuesto también para todos aquellos que están viendo este video. Es un gozo poder llegar hasta ustedes a través de este medio. Bueno, como observarán, estamos mejorando con el formato de las reuniones los días domingos. Muchos reclamaban por qué no hacíamos el mensaje en video en vez de hacerlo solo en audio. Bueno, pues lo estamos haciendo ahora en video y no solamente el mensaje. Tenemos el tiempo de alabanzas antes del tiempo con la palabra de Dios. Tenemos también los anuncios de las diferentes reuniones que tenemos entre semana. Así que poco a poco vamos mejorando. La idea es poder disfrutar de un lindo tiempo juntos en casa, en familia y también como iglesia, adorando a nuestro buen Dios y creciendo juntos en su palabra. Así que espero que este tiempo sea de bendición para ustedes y agradezco a Junior y a todas las personas que trabajan semana tras semana para mejorar el formato de nuestras reuniones y que podamos disfrutar cada domingo un tiempo especial como iglesia alrededor de la palabra de Dios. Yo estaba pensando y estaba haciendo cuentas. Nuestra última reunión como iglesia en nuestro local en Chacarilla fue el domingo 15 de marzo. La cuarentena empezó al día siguiente, el lunes 16 de marzo. Estamos domingo 14 de junio. Es decir, 3 meses, 90 días en cuarentena. La verdad que esto se ha extendido mucho más de lo que pensábamos y por supuesto somos conscientes de que esto es algo que está complicando mucho a muchas personas, a muchos hogares, no solamente en nuestra iglesia, a nivel nacional, a nivel mundial, porque estamos pasando por esta misma situación en diferentes países del mundo, pero aquellos que tenemos a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos el recurso de saber que Dios es nuestro Padre, que Dios es aquel que es soberano, que tiene las cosas bajo su control, que esta pandemia no le tomó por sorpresa, que las cosas no ocurren por accidente, que Dios ha permitido que esto ocurra para cumplir un propósito que va más allá de lo que nosotros podamos entender. Pero en medio de toda esta situación, Dios quiere que nos acerquemos a Él. Así que hermano, yo te animo, ahí en tu casa, yo sé que la cosa puede ser difícil, algunos tienen luchas con el tema de la salud, algunos que fueron afectados con el COVID-19, otros familiares cercanos también, pastores, hermanos en la fe de otras iglesias. Yo sé que esta situación es muy complicada y para algunos es más duro que para otros. Pero hermanos, tenemos que apoyarnos unos con otros mutuamente para que juntos podamos seguir avanzando, confiando en el Señor, sabiendo que Dios no falla, Dios es fiel. ¿Sabes una cosa? Dios es fiel, no fiel a ti, sino que Él es fiel a su palabra y Él cumple lo que promete. Así que oramos por tu vida, oramos unos por otros en nuestra iglesia, no solamente entre nosotros como creyentes en Cristo Jesús, sino que oramos por aquellos que aún no conocen a Cristo para que puedan ser sensibles al mensaje del Evangelio y poner su fe en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a entrar ahora al tema que nos convoca en esta oportunidad. Estamos estudiando en estos últimos domingos una serie que hemos titulado Unos a Otros. Hace 2 domingos atrás nuestro hermano Víctor Trigoso nos habló de ese pasaje que dice amaos unos a otros. El domingo pasado nuestro hermano Juan José Otero nos habló del pasaje que dice animaos unos a otros. Y hoy vamos a ver
un tercer mandato, porque estos son mandatos de parte de Dios para nosotros. Amaos unos a otros, animaos unos a otros, y en esta oportunidad vamos a pensar en edificaos unos a otros. Y esta frase aparece en el mismo versículo que nuestro hermano Juan José mencionó el domingo pasado. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Si tú tienes una Biblia ahí cerca tuyo, a tu alcance, puedes abrirla ahí en casa, en familia, acompañándonos con la lectura de la palabra de Dios. Primera de Samuel capítulo 5, versículo 11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos y edificaos. Como dije antes, son órdenes. Dios no está diciendo si te parece, si te gusta, si puedes. No, 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 no. Amaos unos a otros, animaos unos a otros, edificaos unos a otros. Está en modo imperativo. Son mandatos de Dios para nosotros. ¿Eso qué significa? Que debemos obedecer. Y si no obedecemos, estamos pecando contra Dios. Estamos cometiendo lo que llamamos un pecado de omisión. Pecar contra Dios no es solamente hacer lo malo. Pecar contra Dios es no hacer lo bueno. Como dice Santiago capítulo 4 versículo 17, y todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que estamos estudiando todos estos mandamientos de parte de Dios para nosotros que nos indican lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y en esta oportunidad vamos a meditar en edificaos unos a otros. Pero antes, vamos a pensar en esto. ¿Sabes que en el Nuevo Testamento hay más de 20 pasajes, 20 versículos que nos hablan acerca de estas responsabilidades que tenemos como creyentes unos para con otros? No vamos a estudiar los 20 en estos domingos, vamos a considerar algunos de ellos, pero me llama la atención que es una cantidad bastante grande. Es decir, para Dios es importante lo que nosotros podamos hacer unos para con otros. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos ha creado y nos ha salvado para formar parte de una entidad. Y esa entidad es la iglesia. Dios no te creó y no te salvó para que tú vivas aislado, para que tú vivas desconectado de todas las personas a tu alrededor. No, nadie puede vivir solo sin la ayuda de los demás. Todos nos necesitamos unos a otros. Es decir, Dios nos ha salvado para formar parte de una comunidad y esa comunidad es la iglesia. Mira, yo aquí anoté algunas figuras que encontramos en la palabra de Dios en cuanto a lo que es la iglesia. Y esto nos ilustra la relación que tenemos unos con otros como creyentes y nuestra relación con el Señor Jesucristo. Por ejemplo, la Biblia dice que la iglesia es la familia de Dios. Es decir, somos hermanos de una misma familia. Y Dios el Padre es nuestro Padre espiritual y el Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor. Por eso la Biblia dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos hermanos de una misma familia. En segundo lugar, somos miembros de un mismo cuerpo y ese cuerpo es la iglesia y Cristo es la cabeza del cuerpo. Somos miembros de un mismo cuerpo. En tercer lugar, somos piedras de un mismo edificio. La Biblia dice que somos como piedras vivas, que estamos siendo edificados como casa espiritual para llegar a ser un edificio, una morada de Dios en el Espíritu. Y ese edificio es la iglesia. Somos piedras de un mismo edificio y el Señor Jesucristo es la piedra angular. El Señor Jesucristo es el fundamento sobre el cual descansa el edificio. En cuarto lugar, somos soldados de un mismo ejército y el Señor Jesucristo es nuestro comandante en jefe. Pertenecemos a las filas de Dios, al ejército de Dios y como soldados estamos bajo las órdenes de nuestro superior. En quinto lugar, somos ovejas de un mismo rebaño y el Señor Jesucristo es nuestro pastor, el buen pastor que su vida da por las ovejas.
En sexto lugar, somos ciudadanos de una misma nación. No importa en qué nación hayamos nacido aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando hemos confiado en Cristo como Salvador personal, pasamos a ser ciudadanos de una misma nación y el Señor Jesucristo es nuestro Rey. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y por último, somos pámpanos de una misma vid. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Estamos unidos unos con otros y estamos insertados en el Señor Jesucristo. Y como pámpanos debemos llevar fruto para Dios. Así que todas estas figuras nos muestran, nos ilustran la relación que tenemos unos para con otros como hijos de Dios y juntos con nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta oportunidad vamos a ver un mandato de parte de Dios y este mandato es: edificaos unos a otros. Y vamos a empezar diciendo lo siguiente. En primer lugar, hay dos clases de personas, los que edifican y los que destruyen. Yo te quiero hacer una pregunta, hermano, hermana, ¿en cuál de estos dos grupos te encuentras tú? ¿Eres de los que edifican o eres de los que destruyen? Destruir es fácil, ¿no es cierto? Uno pone una bomba en un edificio y el edificio se viene abajo en cuestión de minutos. ¿Se acuerdan del atentado a las Torres Gemelas? En cuestión de minutos, esos tremendos edificios se vinieron abajo. Lo que había demorado meses y años en construir, eso se desplomó en minutos nomás. Claro, destruir es fácil. Construir requiere tiempo, esfuerzo y paciencia. Y se los digo por experiencia, porque hace 20 años que estamos edificando aquí el campamento en Cañete y todavía nos queda un buen trecho por delante. Así que construir, y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que construyamos no edificios, no un campamento, sino la iglesia de Dios. Mira, Dios nos ha llamado a edificar nuestras vidas, Dios nos ha llamado a edificar nuestros hogares y Dios nos ha llamado a edificar la iglesia de Dios. Tú eres responsable de edificar tu vida. Dios te ha dado su palabra y Dios te ha dado su Espíritu Santo y Dios te ha puesto en una iglesia local para que crezcas espiritualmente. Y tú eres responsable de edificar tu vida. Tú eres responsable de edificar tu hogar, ya seas papá, mamá o hijo. Eres parte de un hogar y todos contribuimos para la edificación espiritual en ese hogar. Y también somos parte de la edificación de la iglesia. Así que, hermano, hay mucha tarea por delante. Dios nos invita a todos a ser parte de esta edificación. Todos somos llamados a edificar. Así que no te quedes afuera. Puedes ahí alistarte y puedes entrar en la obra del Señor y Dios te invita para ser parte de lo que Dios está haciendo en este mundo. Ahora, ¿cómo nos edificamos unos a otros? Vamos a tomar unos minutitos para pensar en esto. ¿Cómo nos edificamos unos a otros? En primer lugar, nos edificamos por medio de nuestro amor. Nos edificamos por medio de nuestro amor. Y eso lo vemos en 1 Corintios 8:1. Si tienes ahí tu Biblia, ábrela en este pasaje, 1 Corintios 8:1. Vamos a leer este versículo juntos. Y dice así la palabra de Dios: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, para entender este versículo tenemos que ubicarnos en el contexto. Mira, 1 Corintios capítulo 8, Pablo habla de la carne sacrificada a ídolos. La iglesia de Corinto estaba en la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad idólatra. La sociedad griega era una sociedad idólatra y politeísta. Ellos adoraban a muchos dioses y tenían dioses para todas las cosas. Tenían el dios de la familia, el dios del amor, el dios de la cosecha, el
el Dios de la lluvia, el Dios del trabajo, el Dios de los hijos, el Dios, hasta el Dios de los deportes. Para cada deporte había un Dios. Es decir, para cada actividad de la Biblia, ellos estaban asociados a un Dios. Ahora, para ganar el favor de esos dioses, para que esos dioses les prosperaran en todo lo que ellos hacían, ellos ofrecían sacrificios a esos dioses, para que esos dioses puedan ser benévolos con ellos y que ellos pudieran prosperar en lo que hacían. Por eso era muy habitual presentar una gran cantidad de sacrificios. Ahora, cuando se presentaban estos sacrificios, se hacían de la siguiente manera: una tercera parte del sacrificio quedaba en el altar, era lo que se sacrificaba en el altar. Otra tercera parte quedaba con el sacerdote, el que ofrecía el sacrificio. Y una tercera parte, la última tercera parte, quedaba con la persona que ofrecía el sacrificio. Entonces, esta persona que quedaba con la tercera parte del animal que había llevado para ser ofrecido, volvía a su casa con esa tercera parte y preparaba una cena. Era muy habitual que preparaba una cena especial con lo que había sobrado del sacrificio e invitaba a sus amigos, invitaba a sus familiares para celebrar el acontecimiento, ya que ellos habían ofrecido un sacrificio a ese Dios y de esa manera ellos estaban contentos porque estaban seguros de que ese Dios les iba a favorecer. Algunas personas que ellos invitaban eran creyentes y la pregunta es, ¿un creyente tenía que ir? ¿Un creyente tenía que aceptar esa invitación? ¿Se tenía que sentar a la mesa con estas personas idólatras, paganas, y comer de esa carne que había sido sacrificada a los ídolos? Esto era una disyuntiva, esto era un problema en la iglesia. Algunos decían que no había problema y otros eran afectados. Otros venían de un contexto pagano, ellos habían estado involucrados en la idolatría. Entonces sentarse en una mesa así les afectaba espiritualmente. De alguna manera sentían que participaban de ese sacrificio. Era como una especie de aprobación a lo que esa familia hacía. Así que ahí había un problema. Después, otra cosita más, el sacerdote que se había quedado con esa tercera parte que le correspondía, como ellos hacían tantos sacrificios, estos sacerdotes tenían más carne de la que ellos podían comer. Entonces, ¿qué hacían? La llevaban al mercado próximo del templo, y ahí en un negocio vendían esa carne a un precio menor que la carne normal en otros mercados, porque había sido carne ofrecida en sacrificio. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que hacer un creyente? ¿Puede comprar de esa carne aprovechando que está más barata o no? Algunos decían que no había problema, otros decían que no correspondía hacerlo, que un creyente no podía comer de esa carne porque esa carne había sido ofrecida a ídolos. Ahí está el problema. Y ¿sabes una cosa? Aparentemente en la iglesia de Corinto, los líderes de la iglesia y una buena parte de la congregación opinaban que no había problema, que se podía comer. ¿Por qué? Porque ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios y según su conocimiento ellos creían que un ídolo no era nada, que un ídolo era un invento de los hombres y que había un solo Dios, el Dios único y verdadero, y un Señor, que es el Señor Jesucristo. Entonces ellos decían, un ídolo no es nada. Así que en base a nuestro conocimiento de la palabra de Dios, podemos comer de esa carne. Por eso Pablo está diciendo aquí en el versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos ese conocimiento. Pablo les está diciendo, hermanos, yo estoy de acuerdo con el conocimiento que ustedes tienen. Yo también creo que existe un solo Dios. Y yo también creo que existe un solo Señor, el Señor Jesucristo. Como dice Pablo en 1 Corintios 8:4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo
solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Es decir, Pablo estaba de acuerdo con el conocimiento que ellos tenían. Ahora, el punto era otro. El punto era que si uno se basaba en el conocimiento y hacía algo que afectaba espiritualmente a otro, estaba ofendiendo al otro hermano. Entonces, él estaba usando su conocimiento, pero lo estaba usando de tal manera que estaba haciendo de tropiezo a otra persona. Por eso Pablo dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece. Pablo lo que está diciendo acá no es que el conocimiento no sirva, no es que no hace falta tener conocimiento. Por supuesto que tenemos que tener conocimiento y tenemos que conocer las Escrituras y tenemos que estudiar la palabra de Dios. Pero lo que Pablo está diciendo es: el conocimiento solo envanece. Si tú estudias la palabra de Dios solamente para tener conocimiento y nada más, vas a inflar tu ego. El conocimiento envanece, pero el conocimiento compensado, complementado con el amor, edifica. El conocimiento complementado con el amor edifica. Y ahí está, el conocimiento por sí solo, por supuesto que es bueno, pero no es suficiente. Necesitamos balancearlo con el amor. ¿Por qué? Porque estos hermanos en la iglesia de Corinto, haciendo alarde de su conocimiento, estaban siendo de tropiezo a los demás. Por eso Pablo dice en el versículo 7, no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Y después agrega versículo 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Cuál es el principio aquí? El principio es el amor. Para edificarnos unos a otros, debemos poner por encima del conocimiento el amor. Por supuesto que el conocimiento nos sirve, por supuesto que el conocimiento es el fundamento de nuestra fe, pero ese conocimiento se debe expresar en amor. Por eso la conclusión final a la que llega el apóstol Pablo está en el versículo 13. Él termina esta sección diciendo: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, por más que yo tenga conocimiento, por más que para mí comer de la carne sacrificada a ídolos esté bien, si eso hace que mi hermano caiga, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. El conocimiento envanece, el amor edifica. ¿Cómo nos edificamos unos a otros? Aceptándonos unos a otros. Pablo lo que está diciendo acá es: cuidado, tú puedes tener mucho conocimiento, pero ten consideración de aquel que es nuevo en la fe. Acepta a la otra persona como es, respeta su opinión. Hermanos, muchas iglesias se dividen por cuestiones de opiniones, porque cada uno quiere hacer prevalecer su opinión. Claro, hoy día no tenemos problemas con la comida sacrificada a los ídolos, pero tenemos problemas con otras cosas, por ejemplo la música. Hay algunos que opinan que cierta música, cierto estilo de música está mal, otros dicen que cualquier estilo de música está bien, no les afecta. Por ejemplo, también otro tema es la vestimenta, algún tipo de vestimenta también. Algunos aprueban cierto estilo en cuanto a la vestimenta, otros tienen ciertas reglas un poco más estrictas de cómo debe vestirse un creyente, un hijo de Dios. Otros tienen problemas en cuanto a las bebidas alcohólicas. Algunos dicen que se puede tomar bebidas alcohólicas con moderación y otros dicen que no, que hay que abstenerse de las bebidas alcohólicas. Por ejemplo, lugares de diversión, bailar, ir a un lugar a bailar, fumar. Claro, nosotros sabemos que fumar está mal, no porque sea necesariamente un pecado, porque la Biblia no dice no fumarás, sino que sabemos que el hecho de fumar es algo que daña a nuestro organismo,
daña a nuestro cuerpo y nosotros debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Debemos hacer un buen uso del cuerpo, pero en sí el cigarrillo no es un pecado porque en el sentido de que la Biblia dice expresamente no fumarás. Pero entonces hay personas, hay culturas en otras partes del mundo donde hay creyentes que tal vez fuman y eso no está mal visto. O por ejemplo películas también, ir a un cine, ver una película, ver películas en tu casa, en el televisor. Sabes que esto me recuerda a una misionera que sirvió muchos años en Colombia, en la selva de Colombia y en Venezuela, y ella decía que el televisor era la caja del diablo. La caja del diablo, imagínate. Y ella decía, no puedo entender cómo creyentes pasan horas frente al televisor absorbiendo todo lo que este mundo tiene para ellos. Y en un sentido tenía razón. No sé si llamar al televisor la caja del diablo, pero sabemos que mucho de lo que vemos en el televisor no viene de parte de Dios. Ahora, todas estas cuestiones, ¿cómo las resolvemos? Si yo veo a un hermano que opina diferente a mí, ¿cuál es mi actitud hacia ese hermano? ¿Me baso en mi conocimiento? ¿Me aferro en mi propia opinión? ¿O aplico el principio del amor? Trato de ayudarlo, trato de estar con él, trato de que crezcamos juntos en la palabra de Dios, trato de hacer que lo que yo haga no lo lastime espiritualmente. Y eso es importante, hermano. Antes de hacer algo, por más que tú creas que es algo legítimo y que no hay ningún problema en que un creyente lo haga, hazte esta pregunta. Si otro hermano me ve haciendo esto, ¿su conciencia no va a ser dañada? ¿No voy a hacer que un hermano tropiece por lo que estoy haciendo? ¿Sabes que esa pregunta es clave? Porque la Biblia dice que ningún creyente vive para sí, ni muere para sí. Vivimos para Dios y vivimos para otros. Por eso tenemos que edificarnos unos a otros por medio de nuestro amor. ¿Sabes que hay creyentes que se destruyen unos a otros? ¿Por qué? Porque ellos se defienden y ellos dicen, no, las cosas se hacen así, y el otro dice, no, las cosas se hacen de otra manera, y cada uno va defendiendo su punto de vista y en vez de edificar la iglesia de Dios, la tiran abajo porque hay egoísmo, porque hay individualismo, porque nadie busca el bienestar de los demás. ¿Cómo nos edificamos unos a otros? Por medio de nuestro amor. Y eso es lo que debemos procurar. Hermano, yo te animo. Y yo sé que tal vez en nuestra iglesia algunos podamos tener opiniones diferentes, algunos podemos pensar que las cosas se tienen que hacer así o asá, o algunos vienen de diferentes trasfondos, pero sabes, el primer principio, debemos aceptarnos unos a otros, debemos ayudarnos unos a otros, tenemos que tener paciencia unos para con otros y no tenemos que hacer prevalecer nuestras propias opiniones, tenemos que amar a los demás y ser sensibles y no ser de tropiezo a aquellos que son nuestros hermanos en la fe. Entonces, ¿cómo nos edificamos unos a otros? Por medio de nuestro amor. En segundo lugar, ¿cómo nos edificamos unos a otros? Por medio de nuestro hablar. No solamente por medio de nuestro amor, sino también por medio de nuestro hablar. Dice Efesios capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. ¿Sabes que esta palabra corrompida es la palabra podrida? No pronuncies ninguna palabra que esté podrida, que esté en un estado de descomposición. Hay palabras que son inapropiadas para los labios de un hijo de Dios. Por eso dice este versículo, ninguna palabra corrompida, ninguna palabra podrida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación. ¿Cómo nos edificamos? Por medio de nuestro hablar. ¿Cómo es tu hablar, mi querido hermano, hermana? ¿Qué palabras son las que salen
de tu boca. Porque dice la Biblia, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. A veces decimos, ay, disculpa, no quise decir tal cosa. Pero si lo dijimos es porque estaba ahí adentro. Y sale de nuestra boca lo que primero tenemos en nuestro corazón. ¿Sabes qué? Apenas quizás podemos decir una frase, un pequeño chiste o un pequeño chisme, por ejemplo, o un chiste subido de tono o un comentario fuera de lugar. Es decir, no necesitamos muchas palabras, pero con pocas palabras, pero palabras que son inapropiadas, podemos causar muchos problemas. Podemos herir, podemos lastimar, podemos ofender. Y sabes una cosa, la Biblia dice que nuestra lengua es como un pequeño órgano que puede provocar grandes problemas y esa lengua puede producir un gran incendio. Y hay alguien que dijo lo siguiente: para que una lengua provoque un incendio, no basta con la lengua, se necesitan oídos de madera, heno y hojarasca. Interesante, ¿no? Para que mi lengua provoque un incendio, no basta con la lengua es la chispa, pero ¿qué necesita esa chispa? Hierba seca, madera, heno, hojarasca, y ahí están los oídos prestos de aquellos que están listos a escuchar cualquier chisme para propagarlo. Hermanos, tanto aquel que habla como aquel que escucha, ambos participan del mismo pecado. ¿Cómo son tus palabras? Tus palabras son de edificación para otras personas. Pensemos en nosotros, en nuestra casa. Ahora que estamos en cuarentena, estamos en familia, los esposos, los papás con los hijos. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Son palabras llenas de gracia? ¿Son palabras que llevan ánimo? ¿Son palabras agradables? Sabes que hay 3 palabras que son las más difíciles de pronunciar en todos los idiomas: perdón, por favor y gracias. Perdón, por favor y gracias. Cuando haces algo que está mal y ofendiste a alguien, ¿pides perdón? Cuando pides que alguien haga algo por ti, ¿pides por favor? ¿Das gracias por lo que otros hacen? Mira, no estamos hablando de palabras muy complicadas, pero son palabras que edifican. ¿Sabes? Tenemos que procurar que nuestro hablar sea un hablar que edifique a los demás. Los esposos con sus esposas. ¿Cómo es tu hablar? ¿Cómo es la forma en que te diriges a tu esposa? ¿La tratas con palabras que edifican? ¿La animas? ¿Le das gracias por todo lo que ella hace por ti en casa? ¿Cómo son las palabras de la esposa para con el esposo, de los papás para con sus hijos? ¿Sabes? La Biblia dice a los papás: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Sabes que muchas veces nosotros provocamos a ira a nuestros hijos por la forma en que les hablamos? Somos muy ásperos con ellos, los irritamos, les hablamos de una manera agresiva y después nos preguntamos qué les pasa, por qué ellos se rebelan a nosotros, porque nosotros somos los que los provocamos muchas veces con nuestra forma de hablar. Por eso necesitamos obedecer este principio, lo que dice Efesios 4:29, ninguna palabra podrida, corrompida salga de vuestra boca. Ahora, ¿sabes una cosa, hermano? Para que no salga ninguna palabra podrida de nuestra boca, ¿qué tenemos que hacer con esas palabras? Lo que dice Gálatas capítulo 4 versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Sabes qué tenemos que hacer a nuestras palabras? Sazonarles con sal. Echarles sal. ¿Y qué es esa sal? La palabra de Dios. Tenemos que impregnar a nuestros labios la palabra de Dios, a nuestro vocabulario la palabra de Dios. Dice aquí: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sabes que la sal, una de las propiedades de la sal es que la sal conserva los alimentos, impide que esos alimentos se pudran.
salgan. Para que no salgan palabras podridas de nuestra boca, tenemos que saturar nuestro hablar con la palabra de Dios, echarle sal. ¿Para qué? Para que nuestras palabras sean de edificación, de ánimo para aquellos que nos escuchan. Esa es una forma de edificarnos unos a otros. ¿Cómo nos edificamos unos a otros? Por medio de nuestro amor, poner por encima del conocimiento el amor y no hacer nada que ofenda a mi hermano. En segundo lugar, por medio de nuestro hablar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y tenemos que orar cada mañana lo que dice el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermano, cada mañana ora al Señor y dile, oh Señor, ayúdame para que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. ¿Cómo nos edificamos unos a otros? Por medio de nuestro amor, por medio de nuestro hablar. En tercer lugar, por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esto es lo que está diciendo Pablo a los líderes de la iglesia en Éfeso. Él se estaba despidiendo de ellos y él había invertido 3 años enseñándoles la palabra de Dios y ahora se estaba despidiendo, ya no les iba a volver a ver. Y él les está diciendo, hermanos, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros, es decir, para edificarlos sobre lo que yo les he enseñado y darles herencia con todos los santificados. La palabra de Dios nos edifica y eso es lo que debemos hacer unos para con otros, compartir mutuamente la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos da el fundamento de nuestra fe. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 3, del 9 al 10, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nuestra iglesia en Chacarilla han llegado siervos de Dios para comenzar esa obra. Ellos han puesto el fundamento, otros hermanos han edificado. Ahora nos toca a nosotros sobreedificar por encima de lo que ellos hicieron. ¿Cómo nos edificamos unos a otros? Por medio de la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, unos para con otros. Y para hacer eso debemos estar llenos de la palabra de Dios. Por eso Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ahí está. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en tu vida, mi querido hermano, tú vas a poder compartir de lo que Dios te ha enseñado para que puedas transmitirlo a otros y ser parte de lo que Dios está haciendo en la vida de los demás. Eso es edificarnos unos con otros. Así como nos edificamos unos a otros por medio de nuestro amor, poniendo el bienestar de otros por encima de nuestros propios gustos personales, poniendo por encima del conocimiento el amor, amándonos unos a otros por medio de nuestro amor, por medio de nuestro hablar, hablando palabras que sean de edificación, por medio de la palabra de Dios, para que podamos edificarnos mutuamente en el conocimiento de Dios y que esa palabra de Dios sea el fundamento de nuestra fe. Y por último, nos edificamos unos a otros por medio de nuestros dones espirituales. ¿Cómo nos edificamos unos a otros? Por medio de nuestros dones espirituales. 1 Corintios 14:12 dice, así también vosotros pues que anheláis dones espirituales,
Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hermanos, Dios nos ha dado dones. Dios te ha dado por lo menos un don espiritual o más. Y esos dones, esas capacidades son para que nosotros las utilicemos en la iglesia. No para nosotros, no para hacer alarde de lo que podemos hacer, no para mostrar lo que somos capaces de hacer, sino para la edificación de la iglesia, para que otros puedan fortalecerse en su vida espiritual, madurar en su fe. Ese es el propósito de los dones espirituales. Dios nos ha dado dones para servir, y esa es la palabra clave, servir. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, te voy a decir algo que quizás puede sonar un poco chocante. No necesitamos saber cuáles son nuestros dones para servir al Señor. Es decir, tú no necesitas saber cuáles son tus dones para servir al Señor. Tienes que servir al Señor, y mientras vas sirviendo al Señor, Dios te va a ir mostrando tus dones. Por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son mis dones, no es que tengo que estar de brazos cruzados esperando que Dios mande un ángel del cielo y que me diga cuáles son los dones que yo tengo. No, si quiero saber cuáles son mis dones, tengo que ponerme a servir, tengo que servir en la iglesia, tengo que hacer lo que esté a mi alcance, tengo que hacer lo que me pidan, y mientras voy sirviendo, Dios me va mostrando cuáles son los dones que Él me ha dado. Por ejemplo, si tú quieres saber si Dios te ha dado el talento, ya no estamos hablando del don, Dios te da dones espirituales o te da también talentos naturales para que puedas servir al Señor. Si tú quieres saber si Dios te ha dado el talento del canto, ¿qué tienes que hacer? Si tú quieres saber si Dios te ha dado el talento del canto, ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes que esperar orar para que Dios envíe un ángel y te muestre si es que Él te ha dado el talento del canto? No. Si tú quieres saber si Dios te ha dado el talento del canto, tienes que ponerte a cantar. Y si cuando empiezas a cantar ves que los hermanos salen corriendo espantados, quiere decir que Dios no te ha dado el talento del canto. Es decir, es algo muy lógico, es algo sencillo. Hermano, si tú quieres saber si Dios te ha dado el don de la enseñanza, enseña. Si tú quieres saber si Dios te ha dado el don de evangelista, evangeliza. De todas maneras, nos haya dado el don o no, tenemos que enseñar, tenemos que evangelizar, tenemos que servir, tenemos que estar activos en la obra de Dios, tenemos que servir al Señor en todo lo que está a nuestro alcance, y Dios, sobre la marcha, mientras servimos a Él, van a florecer. Ahí se va a hacer visible los dones que Dios te ha dado para la edificación de la iglesia. La clave es servir a Dios como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como dice 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, hemos terminado con el mensaje de esta mañana. Quería hablarles 40 minutos, ya se me fueron algunos minutos más, pero estamos pensando en esta mañana cómo edificarnos unos a otros. ¿Cómo nos edificamos? Por medio de nuestro amor, poniendo a la otra persona por encima de mis propias opiniones, por medio de nuestro hablar, pronunciando palabras que edifiquen a los demás, por medio de la palabra de Dios, enseñando y compartiendo la palabra de Dios con otros, y por medio de nuestros dones espirituales, sirviendo al Señor en mi iglesia. Dios te ha puesto en una iglesia para que tú le sirvas. Muchos dones, no necesitas ejercitarlos en un púlpito.
Hay mucho para hacer en la iglesia, sirviendo, haciendo de todo, estando dispuesto a servir a Dios en lo que sea. Y Dios te va a ir guiando para que puedas encontrar esas áreas en las cuales Dios te pueda utilizar y que seas de bendición a los demás. Pero lo más importante es la bendición de ser parte de lo que Dios está haciendo en este mundo. Termino compartiéndote lo siguiente. Habían dos albañiles que estaban trabajando en una misma pared. Los dos estaban ahí trabajando y levantando un edificio. Se acerca una persona al primer albañil y le pregunta, ¿qué es lo que está haciendo? Y este albañil mira a esta persona y simplemente dice, estoy apilando ladrillos. Y realmente era eso, él estaba apilando ladrillos, estaba levantando una pared. Entonces la persona va al segundo albañil que estaba cerca y le estaba diciendo, ¿qué es lo que usted hace? Y este albañil lo mira y dice, estoy edificando una catedral. Estoy edificando una catedral. Los dos estaban haciendo lo mismo. Los dos estaban trabajando en el mismo edificio, pero uno simplemente estaba apilando ladrillos. El otro tenía el cuadro completo. El otro sabía que estaba edificando una catedral. Mi querido hermano, Dios nos ha llamado a edificarnos unos a otros. Estamos edificando una catedral, un edificio, piedras vivas, almas, personas que están siendo rescatadas con el mensaje del Evangelio. Y Dios te llama a ser partícipe de esta edificación, de esa casa espiritual, de ese edificio que es la misma morada de Dios y es la iglesia. Si tú trabajas para ti mismo, si estás edificando tu propia vida, estás edificando una chocita, una choza. Y Dios va a hacer que esa choza se venga abajo. Pero si estás sirviendo al Señor y estás sirviendo a los demás, estás edificando una catedral. ¿En qué grupo estás? ¿Estás en el grupo de los que edifican o estás en el grupo de los que destruyen? Que Dios nos ayude a edificar para su honra, para su gloria y para ser de bendición a otros que necesitan del Señor Jesucristo. Querido Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo juntos. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a edificarnos unos a otros. Gracias por aquellas personas que un día tú utilizaste en nuestras vidas y que han sido de bendición para nosotros. Y ahora rogamos que tú nos ayudes para que podamos ser de bendición a otros también. Que podamos apoyarnos mutuamente, amándonos unos a otros, animándonos unos a otros y edificándonos unos a otros para agradarte, para crecer, para servirte, para vivir cada día conforme a tu voluntad. Esto te lo pedimos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias, Pastor Rubén, por la prédica de hoy. Recordemos que esta semana puede ser una gran oportunidad para edificarnos los unos a los otros. Que Dios los bendiga.